Crisis no atendida es crisis causada. El campo cruceño, que durante décadas se guió por la sabiduría popular y la observación del entorno y la experiencia de sus hombres, ha cedido a la modernidad. Ahora, en pleno 2025, la planificación ya no depende del olor de la tierra mojada o de los dolores en la rodilla, sino de las aplicaciones móviles y de pronósticos satelitales. Sin embargo, esta aparente comodidad ha traído consigo una nueva y desesperante incertidumbre que hoy inmoviliza la producción: la escasez de diésel. Esta crisis no es casual. Como hemos demostrado, se trata de una crisis preparada, una consecuencia directa de un modelo económico del gobierno del movimiento al socialismo que dilapidó la riqueza gasífera que el país tuvo en abundancia. Agotaron los campos de producción y se negaron a realizar las inversiones necesarias para reponer las reservas, mientras se gastaban fortunas en proyectos cuestionables. Esta gestión irresponsable causó el agotamiento de nuestras reservas internacionales netas y el respaldo de divisas fundamentales para la economía. Un punto de inflexión fue el congelamiento del tipo de cambio del dólar en 2011, una medida puramente política que, según los expertos, redujo a nada la divisa nacional. Esta decisión sentó las bases para el descontrol que se hizo inocultable a partir del 2023, cuando el país se quedó sin dólares para importar insumos y combustibles. Hoy, esa falta de divisas y de diésel nos ha conducido a un estado de decadencia y empobrecimiento. Un país que agota sus hidrocarburos y depende de las importaciones para moverse está en graves problemas. Al combinar esta carencia con la falta de dólares para traer la sangre del aparato productivo, nos enfrentamos a una situación de insolvencia gubernamental que afecta directamente al corazón productivo de Santa Cruz. Ahora, con los tractores y las cosechadoras detenidas, miramos para atrás para entender cómo una advertencia ignorada en 2008 nos condujo a la situación actual, un anticipo de lo que hoy vivimos. El 2008 fue un año clave para la producción y entrega de combustible. A pesar de llevar 3 años administrando el país y siendo dueño de la cadena productiva de hidrocarburos, el gobierno, a través de la empresa petrolera estatal, no pudo atender la creciente demanda de hidrocarburos, incumpliendo compromisos con mercados externos y el abastecimiento interno. Ese año, desde el 25 de agosto, se juntaron dos hechos complicados: la escasez de combustible y el reclamo por un impuesto de hidrocarburos IDH, que también fue nacional. 7 regiones se vieron afectadas por la falta de GLP, diésel, gasolina e incluso GNV. En Santa Cruz, la falta de GLP, diésel y gasolina era notoria. En Tarija no había ninguno. En Beni y Pando se sentía la falta del 50% de los carburantes y más del 60% de GLP. En Cochabamba no había gas natural, mientras que en La Paz comenzaba a racionarse el GLP. En Potosí comenzaba a faltar el diésel, gasolina y GLP. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, vaticinó que los departamentos de la Media Luna pasarían momentos críticos. Y contrariamente al discurso oficial que atribuía el problema a los cívicos, aseguró que la reducida capacidad de almacenaje ponía en riesgo el sistema de distribución nacional de hidrocarburos. Remarcó que en Santa Cruz y en el norte del país se acababan los combustibles, porque era imposible trasladarlo por camiones y cisternas. La situación se tornaba crítica por la baja capacidad de almacenaje. Este problema se revive el 2025. A mediados de octubre, el superintendente de hidrocarburos aseguró que sería difícil abastecer de diésel a Santa Cruz debido a la dificultad logística. Curiosamente, el argumento fue que se debía a la imposibilidad causada por el bloqueo de la carretera en Yacuiba y de la línea férrea en Puerto Suárez. En ese tiempo se consideraba traer combustible por línea férrea de Argentina, algo que ahora no se hace, esperando ventanas de oleaje para descargar en Arica, que sirven de excusa para cuando se acaba el dinero para cancelar las importaciones. Aunque a fines de octubre se anunció la normalización del abastecimiento de combustibles, analistas y ex autoridades aseguraron que la escasez no era fruto de la casualidad ni de los bloqueos, sino de la falta real de combustible, debido a que el país estaba produciendo menos petróleo. Coincidieron también en que la crisis
era producto de la reducida perforación de pozos, lo que ponía en riesgo incluso el suministro de gasolina. Un análisis de la situación de ese tiempo se adelantó muchos años a lo que se vive ahora. El país requería con urgencia una inversión anual de 7.000 millones de dólares para combatir el desabastecimiento de combustible y honrar los compromisos con mercados externos. Puesto que la falta de combustible no era casual, sino producto de la incertidumbre que provocó la huida de capital desde hacía 7 años. Para terminar esta parte, es importante reforzar que estábamos avisados. En octubre del 2007, un portal de noticias publicaba que Bolivia preveía superar la crisis energética en 2009, que era cuando el gobierno nacional esperaba superar la crisis por la escasez de gas natural, que era también cuando se preveía contar con la capacidad para abastecer el mercado interno en los contratos internacionales. Por su parte, las petroleras reclamaban una mejor planificación para solventar la falta de producción y la insuficiente capacidad de transportar el gas natural. Se señalaba que, a pesar de llevar 3 años administrando el país y siendo dueño de la cadena productiva de hidrocarburos, el gobierno no pudo atender la creciente demanda, incumpliendo compromisos externos e internos. En febrero del 2022 se supo que el país había alcanzado un récord histórico en importación de combustible, con 2.120 millones de dólares en 2021. Ante esta situación, el gobierno anunció que para 2022 no solo garantizaría el abastecimiento de diésel, gasolinas, LP, GNV y aceite para el mercado interno, sino que también podría ahorrar 150 millones de dólares en la compra de crudo. Una noticia del 2010 sirve para recordar que, sin importar el año, la situación en Bolivia siempre ha sido complicada. La producción de combustible cayó un 10.9% y la garrafa de GLP en Desaguadero costaba 375 bolivianos. En febrero del 2010, los petroleros informaban un déficit de 10.9% en la producción de gas licuado de petróleo, gasolina y diésel para el abastecimiento local, debido a la baja en la producción de gas natural. Para el 2010 pronosticaban que, si no hay mercados para el gas, no podrá subir su extracción, lo que seguirá influyendo en los líquidos. Estamos hablando de los años 2008 y 2010. Consecuentemente, se puede concluir que nadie inventa nada, que lo que pasa actualmente en el país es producto de la causalidad y no de la casualidad. Asumo la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con mucha humildad, con mucha honra y con mucho agradecimiento por la confianza depositada en nosotros. Gobernaremos con responsabilidad e inclusión, representándolos a todas y todos, afrontando los cambios necesarios con el objetivo de que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad lo antes posible. Hoy afrontamos el enorme reto de tener que escribir unidos las letras que definirán los próximos 5 años de nuestra historia, esperando ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social. Se analiza el periodo actual para entender la crisis. En diciembre del 2020, con aires de autosuficiencia y sin dar señales de haber comprendido las pasadas crisis de combustible, se aseguró que el valor de la moneda se mantendría y que no habría ninguna novedad. Esto dio la impresión de reivindicar una gestión anterior en materia económica, lo que implicaba corresponsabilidad en la crisis actual. Se afirmó que hoy Bolivia no tiene problemas, gozamos de una estabilidad económica, esta solvencia es envidiada por muchos países y no cambiará. También se dijo que, mientras otros países estaban inquietos por las fluctuaciones del tipo de cambio de dólar, Bolivia mantenía el cambio de 6.96 bolivianos por $1 desde el 2011. Se aseguró que Bolivia no tenía problemas con la confianza de conocer el estado del Estado. Sin embargo, una vez que comenzaron a verse los problemas, se señaló a otros como los causantes. La declaración de seguir como estábamos no fue bien recibida por industriales y empresarios.
Estos criticaron la decisión ya que se sometía al país a mantener el mismo nivel de debilidad ante el contrabando de productos que también se producían en Bolivia y que entraban desde Argentina, Brasil y Chile, países con tipo de cambio de dólar variable que habían depreciado su moneda. Bolivia estaba en problemas. Se tuvo que inventar un neologismo para explicar la salida de mercadería a países vecinos por su bajo valor interno, acciones que se denominaron como contrabando a la inversa. El nuevo periodo presidencial fue recibido con cierta esperanza, ya que durante la campaña se había mostrado como más conciliador y se creyó que era una especie de cerebro del crecimiento del país. Este crecimiento, sin embargo, no tenía que ver con la figura presidencial, sino con los contratos de gas con Brasil y Argentina, que generaban ingresos sin necesidad de grandes movimientos. El dinero, a estas alturas, ya escaseaba debido a la disminución de la producción y a la importación de combustible, además que uno de los contratos estaba a punto de finalizar. En septiembre de 2022, la tendencia a la radicalización en las protestas volvió a generar incertidumbre en el país, especialmente en torno a la disponibilidad de combustibles. Las autoridades advirtieron sobre problemas en la distribución ante la convocatoria de un nuevo paro. Antes de octubre, Santa Cruz inició otro paro, esta vez motivado por la demanda de un censo confiable. Aunque se firmó un acta de entendimiento después de 36 días de paro, que debía haberse cumplido con la aprobación de la Ley 1492 en diciembre del 2022, el censo finalmente no se concretó como se esperaba. El pedido cruceño representaba una demanda por el cumplimiento de una política estatal con amplia base social. A pesar de eso, el gobierno reprimió las manifestaciones y apoyó un cerco anunciado por grupos afines, como se evidenció en declaraciones de ministros y acciones policiales. En La Paz y Cochabamba comenzaron a observarse filas en las gasolineras debido a la incertidumbre causada por la advertencia de organizaciones sociales afines al gobierno de cercar Santa Cruz si el paro no se levantaba. Se enviaron fuerzas policiales a Santa Cruz, lo que no contribuyó a solucionar la situación, sino que generó más molestia en una ciudadanía que, aunque quizás discutible en la forma, tenía razón en su demanda de fondo, en un contexto de creciente crisis de dólares y de combustible. La cadena de suministro de combustible sufrió demoras, pero las autoridades de hidrocarburos garantizaban el abastecimiento. Sin embargo, transportistas y ciudadanos denunciaban escasez en varias ciudades del país, mientras los funcionarios reiteraban que, a pesar de las demoras, se abastecería al país. Para entonces ya se murmuraba que la verdadera razón era la falta de dólares para pagar a tiempo las importaciones, un problema que se agudizaría a partir de febrero del 2023, marcando un punto de quiebre y aumentando la desazón. El adagio popular reza que nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Y eso se aplicaba exactamente a la situación nacional. Las señales de la crisis eran evidentes. Analistas ya advertían en 2022 la economía boliviana enfrentaba una crisis y no mejoraría. Aunque las autoridades presumían de la estabilidad económica y del modelo implementado en 2006, la realidad era diferente. Una encuesta realizada a líderes de opinión del 2022 reveló que la principal preocupación, 40% de los encuestados, era la crisis económica con aumento de pobreza. Esto contrastaba con las afirmaciones oficiales sobre la estabilidad de precios de las materias primas y combustibles. Se señalaba que el congelamiento de precios le costaba al país 3.000 millones de dólares anuales y que esta suma seguiría creciendo a medida que la capacidad de producción caía y el precio internacional del petróleo se mantenía alto. Además, se había sostenido desde finales de 2021 que la pérdida de capacidad de producción iniciada en el 2014 con la caída de los precios del petróleo no se solucionaba con ajustes cosméticos. Para algunos, esto se explicaba, entre otros motivos, porque Bolivia tiene uno de los regímenes de regalías e impuestos más altos del mundo, debido a un marco legal desordenado y precisamente por tener los precios de gas natural y de los combustibles subvencionados.
Estas subvenciones de 3.000 millones de dólares se traducían en una pérdida permanente de la reserva del Banco Central, lo que, a su vez, era fundamental para sostener el nivel actual del tipo de cambio y la estabilidad del sistema bancario y financiero. La presencia de camiones bolivianos esperando combustible no significaba que hubiera un libre flujo de entrada y salida, ya que para salir hay que pagar, lo cual no era el comportamiento habitual de los compradores que enviaban camiones sin recoger el combustible de inmediato. Mientras el gobierno hacía alarde de la bolivianización de la economía, asegurando que era una muestra de confianza en la moneda nacional, datos de la Autoridad del Sistema Financiero, ASFI, de junio del 2022, mostraban una realidad matizada. Los depósitos en moneda nacional en el sistema financiero habían alcanzado el 85.2% en mayo del 2022, ligeramente por debajo del 85.8% del 2021 y del 87.6% del 2018. Según analistas, este leve descenso de los depósitos en bolivianos se debía a la pérdida de confianza en la moneda nacional. En un contexto de constante caída en las reservas internacionales netas, RIN, y una crisis económica marcada por la pérdida de empleo formal. Mientras tanto, el reporte mensual de la ASFI reflejaba un leve ascenso de los depósitos en moneda extranjera, principalmente dólares, pasando de 14.2 del 2021 a 14.8 en mayo del 2022. Los depositantes, ingenuos, no sabían que, en menos de 8 meses, sus ahorros sufrirían una gran sorpresa. La noticia de diciembre del 2022 ponía un duro contraste a lo dicho por el gobierno nacional. Las reservas internacionales en divisas habían caído de 1.423 millones a 758 millones de dólares ese año. Esta disminución, que significaba que las divisas de las reservas internacionales netas se habían reducido a poco menos que la mitad, era crucial, ya que estos recursos permitían las importaciones y mantener el tipo de cambio. Ante una eventual disminución, expertos y exportadores estaban expectantes sobre lo que sucedería con la moneda nacional. El gobierno negaba que se pudiera llegar a una depreciación. Más allá de especulaciones y desmentidos oficiales, el país estaba a días de enterarse oficialmente que entraba en una crisis de la que no se ha salido hasta estos días. Esto generaba desazón en el oriente, sobre todo en la agroindustria, ya que se vivía un proceso anormal de distribución de carburantes, especialmente diésel. La realidad mostraba que 2022 ha sido muy malo para el sector agropecuario en materia de combustibles debido a la distribución irregular. Las malas noticias se acumulaban. Un presagio de lo que se vendría se reflejó en la noticia de junio del 2024 que analizaba el periodo anterior. La importación de combustible en Bolivia se triplicó en una década. Las compras pasaron de 1.109 millones de dólares a 2.848 millones. Entre 2014 y 2023, el Estado había erogado 14.315 millones de dólares por la compra de carburantes. En el año 2014, Bolivia importó toneladas de carburantes por un valor de 1.109 millones de dólares. El pasado año, 2023, en el contexto de la nota, las compras se elevaron a un valor de 2.848 millones de dólares. La pregunta lógica, sabiendo cómo se había comportado la importación en el 2022, era si el país tenía dinero suficiente para seguir siendo el único comprador, distribuidor de combustible, manteniendo ese precio político que iba contra toda regla y racionalidad económica, especialmente al saberse que se importaba mucho más de lo que se exportaba. Esto se refuerza al revisar la información sobre la escasez. Se descartaba el desabastecimiento de diésel en Santa Cruz, pero en junio del 2022 se observó un centenar de camiones cisternas esperando cargar combustible en la refinería para distribuirlo. Los responsables de distribución negaban el desabastecimiento, calificando las filas en los surtidores como una situación generada por especulación de redes sociales. Una vez más, la mentira intentaba imponerse a la realidad. Pero las malas noticias no llegan solas.
En agosto del 2022 se denunció que el combustible importado a altos costos estaba siendo contrabandeado al exterior por 4 fronteras: Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. 3 de esas 4 fronteras eran países desde donde se importaba el combustible. Se informó que el daño económico anual rondaba los 600 millones de dólares. Esta situación persiste en 2025. Analistas económicos señalaron que la economía boliviana iba en la misma línea que la de Argentina, con la que se compartía sintonía política. Se indicaba que, aunque con un rezago de tiempo, ambos tenían estados gigantescos con gastos desmedidos, intentando sostenerse, gastando recursos, aumentando la deuda y la presión fiscal. Las notas mencionadas son de 2022. Hoy, en año 2025, Argentina ha cambiado radicalmente su modelo económico de diciembre de 2023. Y esto significa que ya no tiene déficit fiscal, que ha reducido su inflación aproximadamente a 2.4 en mayo del 2025, registrando un superávit importante en 2024. Estos titulares muestran una situación que es el antecedente de una crisis prolongada, a pesar de que el gobierno no pensaba reconocerla. Así se ingresó al año de reconocimiento de una crisis pronunciada. Nos negamos a calificar al año 2023 como el año del fin del modelo económico o del agotamiento del ciclo populista. En un sentido estricto, el modelo masista nunca consolidó un modelo de acumulación de riqueza. Se benefició principalmente de los contratos de gas previos. El petróleo no se exportaba porque se destinaba a la producción de gasolina y era más autosuficiente en ese aspecto. El diésel, aunque importado desde antes, lo era en porcentaje aceptable. La importación de gasolina comenzó en 2009, lo que motivó el aumento de costos y el gasolinazo de diciembre de 2010. Las gestiones posteriores capitalizaron los contratos gasíferos, nacionalizando los hidrocarburos con compensación a las petroleras y gastando excesivamente. Incluso se aceleró la extracción, llevando un rápido declive de los campos sin invertir en tareas de prospección. En su lugar, se encargaron certificaciones de reservas, lo que llevó a declaraciones exageradas sobre el descubrimiento de un océano de gas en 2019, que sonaban una burla por su inverosimilitud. Sin duda fue una burla, porque el mismo personaje, el ministro Sánchez, lo repitió en fecha 8 de agosto del mismo año de la siguiente manera. El año 2023, la situación económica se hizo insostenible. Se reconoció que las reservas internacionales en divisas caían a su nivel más bajo, cubriendo apenas 90 días de importaciones. Muchos economistas temían hiperinflación y ajustes cambiarios, alertando sobre la falta de recursos para compras externas. Aunque el Banco Central de Bolivia aseguraba que la merma era temporaria, la realidad era otra. Los vaticinios de hiperinflación no se concretaron en su máxima expresión, posiblemente debido a la precaria situación económica de la población y la implementación del corralito bancario, que dificultaba el acceso a dólares. El mundo se hizo eco de esta crisis que persiste 2 años después. Claro, el mundo se hacía eco, o más bien conocía de una noticia que llevaba 2 años y meses y que no salíamos de ella.
Aunque en junio del 2023 se difundieron datos oficiales con un superávit comercial, esto no generó confianza entre los economistas, quienes señalaron que la crisis económica continuaba debido a la escasez de dólares y al alza de precios de la canasta familiar. Este superávit se atribuía al precio de lo exportado, no al volumen. Estábamos, entonces, en crisis y no era un hecho momentáneo o pasajero como se había asegurado. Repárese el siguiente cuadro. El gobierno tuvo múltiples oportunidades de implementar cambios en casi 20 años de gestión. Desde el año 2014, los déficits fiscales se sucedieron con la importación de combustibles, consumiendo no solo las reservas, sino también los presupuestos de otros ministerios. Lo que está sucediendo hoy es el resultado de una mala gestión del problema. Una crisis conocida, advertida y no atendida es una crisis causada. El sector más afectado ha sido el productivo, particularmente el agropecuario, que desde 2005 fue recibido o percibido como un enemigo a derrotar. En julio de 2023 se reportó que Bolivia sufría una crisis económica de magnitud incierta. Aunque se calificaba de incierta, para quienes vivían la depauperización de la calidad de vida en Bolivia, era claro que era una situación que iba cuesta abajo. Los resultados estaban a la vista. En 7 años el país pasó de exportador neto a importador neto de hidrocarburos. La ironía es que los ingresos de las exportaciones de gas que sirvieron para subvencionar políticamente el consumo de gasolina y diésel ya no cubrían la importación de estos mismos productos. Como punto de partida preocupante, la deuda pública bordeaba el 90% del PIB. Un informe de septiembre del año 2023 destacó que en el 2022 la producción de gas natural disminuyó un 8% y no se registraron nuevos descubrimientos. A pesar de un aumento del 33% en los ingresos por exportación en 2022 debido a los precios internacionales, los volúmenes de exportación cayeron un 14%, mientras el consumo interno de gas aumentó un 10%. Al mismo tiempo, el valor de las importaciones de gasolina y diésel aumentó un sorprendente 96 y 110% respectivamente en 2022, impulsado por el aumento del precio del crudo y la creciente demanda interna. El incremento externo y el congelamiento interno aumentaron exponencialmente el subsidio, resultando en una continua salida de divisas del Banco Central. En el día a día, la situación era deprimente. Si se era importador de insumos, materias primas o productos terminados, las noticias no eran buenas. Mientras el presidente economista de Tarija anunciaba con documento en mano que la economía nacional mostraba signos de desaceleración, los bancos elevaron las comisiones por retiros en cajeros automáticos en el exterior y los artículos importados subirían hasta un 15% debido al alza de comisiones bancarias. A pesar de datos irrefutables que evidenciaban la crisis, las autoridades celebraban la estabilidad económica del país en el primer semestre del 2023, comparando inflaciones acumuladas con otros países sin consignar el organismo que había realizado el estudio. Como era habitual, las malas noticias llegaban con respaldos externos, mientras que las buenas noticias eran generadas internamente. Un día después de la buena noticia oficial de un medio afín al gobierno, publicó que la aprobación a la gestión del presidente había subido acercándose al 40% de respaldo, atribuyéndolo a mantener firme la estabilidad económica del país. Sin embargo, la realidad económica ya se encontraba en fase crítica. Un informe publicado 4 días antes del oportuno fin de mes que supuestamente elevó la aceptación, reveló que la deuda pública crecía en promedio de 2.000 millones de dólares cada año, desde el 14 hasta el 23. La deuda externa en porcentaje de Producto Interno Bruto rondaba el 30%, mientras que la interna superaba el 35%.
Según el FMI, la obligación total de la administración actual superaba el 77% sobre el PIB. El gobierno continuaba buscando más deuda ante la falta de recursos, ya que según economistas, los tributos no eran suficientes para cubrir los gastos del Estado. No hay lugar para el optimismo. Las proyecciones de los expertos indican que el país experimentará una disminución anual en los ingresos por exportación de gas debido a la reducción de la producción, mientras que aumentará la necesidad de importar cada vez más combustible por la demanda interna. El país no podrá sostener las subvenciones, ni las recientes compras, sin un continuo deterioro en los términos de intercambio comercial y en aumento del déficit acumulado. Así estamos hoy, en 2025, de hecho, peor que antes. El 2023 nos asustó la noticia que las reservas internacionales alcanzaban solo para 90 días de importaciones. Esto nos llevó al corralito y a un panorama desolador en actividades económicas. Ahora, en septiembre del 2025, las noticias son aún más alarmantes, porque como se dijo, las reservas internacionales brutas de Bolivia alcanzaban solo para 2 meses de importaciones según el Fondo Monetario Internacional. En efecto, el FMI estima que para 2025 las reservas brutas llegarán a 2.118 millones de dólares y en 2026 a 2.199 millones de dólares, lo que permitiría 2 meses de importaciones y equivaldría a un 3.8% y 3.3% del PIB respectivamente. Sin embargo, para empeorar la comprensión de la realidad, el economista Darío Monasterio, consultado por nuestro programa, aclaró que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional incluyen el oro de respaldo. Si solo se consideran las divisas líquidas, 162.2 millones de dólares, la cobertura sería significativamente menor. Suponiendo un gasto mensual promedio en importaciones de 1.059 millones de dólares, los 162 millones no alcanzarían ni para 5 días enteros de cobertura de importación. Toda la economía enfrenta problemas y el gobierno boliviano parece no encontrar soluciones. La falta de dólares oficiales es total. Las propias entidades estatales, como la empresa petrolera y los ministerios, han recurrido al mercado negro e incluso incursionaron en el Bitcoin o moneda virtual, haciendo que su valor se dispare a 20 bolivianos por unidad y el dólar físico supere los 17.50 bolivianos. El uso y la compra de dólares o monedas virtuales en Bolivia ha sido una suma de desaciertos. En 2021 se prohibió el uso de criptoactivos en el mercado nacional. Luego, en mayo del 2024, se admitió su uso como una forma de dinamizar la economía. Más tarde, en junio de 2024, se habilitó a la empresa petrolera estatal para comprar dólares y criptomonedas en el mercado negro, lo que se considera una devaluación emboscada. Todo eso para comprar combustible. Esta última decisión, en marzo del 2025, se justificó en un contexto donde la empresa petrolera, o sea, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, reconocía dificultades para cubrir la demanda interna de combustible atribuidas a la escasez de dólares, afectando su capacidad de pago a proveedores internacionales. Hemos visto, entonces, cómo la historia reciente de Bolivia está marcada por una constante: la negación de la realidad. Las advertencias de los expertos se repitieron una y otra vez, desde la crisis del 2008, que se intentó disimular con pretextos políticos hasta el año 2022. Nos alertaron sobre el desabastecimiento, sobre el contrabando de combustible, que drenaba las arcas del Estado, sobre la inviabilidad de un modelo económico que dependía cada vez más de las importaciones y de las subvenciones. A pesar de los datos duros, de los análisis serios y de la realidad de las calles, el gobierno se obstinó en sostener su narrativa de estabilidad. Culpó a los especuladores, a los medios de comunicación y a la oposición, negando lo que era un secreto a voces para todos los ciudadanos. Toda esta negación, esta obstinación por no ver la realidad, nos llevó inevitablemente a un punto de quiebre que se evidenció con crudeza a principios del año 2023. Porque si se ignoran las señales más básicas, el colapso es la única salida.
Si no se actúa de manera oportuna y pragmática, la situación se deteriora hasta el punto de no retorno. Este es el relato de un país que se precipitó al abismo de una crisis que, a todas luces, pudo haber sido evitada, pero que fue, en cambio, una crisis causada. Es la crónica de un colapso que se gestó durante años y que ahora, en 2025, se manifiesta en la realidad más cruda que hemos vivido en décadas.